Espero que estén teniendo muy buen día. En el día de hoy me encuentro aquí para presentar la review por 4 a desodorantes Rexona de edición limitada mundialista 2016, en la cual pues me dicen que contiene pues prácticamente 4 desodorantes diferentes, en los cuales todos son edición limitada, incluye más un peluche. Y bueno, resulta que tienen 72 horas de control inteligente de olor y sudor, en la cual vamos a estarlo probando pero día por día. Y bueno, vamos a ver más detalladamente del producto, cuyo precio en tiendas Chedraui fue de 180 pesos. Así que vamos a mostrar más detalladamente del producto para que lo vean. Ahora sí ha llegado el momento de destapar este producto, en la cual pues sí, obviamente pues están las 4 cajas, pero como está bien sellado, obviamente no se llega a oler ningún olor de todas estas 4 que vemos aquí. Y pues vamos a abrir para ver cuál es el peluche misterioso. Así que lo abrimos y vamos a ver qué tan fácil, porque tiene cinta Durex, en la cual pues sí hace como que es más difícil de abrirlo, pero ya casi vamos. Como que al fin ya está, ya lo tenemos, y el peluche misterioso. Pero lo que vamos es con los desodorantes. Y pues aquí los tenemos todos. Y bueno, dentro de unos momentos más tarde vamos a regresar para dar la review detalle por detalle, en día por día. Así que regresamos después, no sin antes averiguar qué es el peluche misterioso, en la cual se habrá descubierto la cuenta de 1, 2, 3. Ahí está. Este fue el peluche que salió en el día de hoy. Y bueno, nos vemos después ya para comenzar realmente ahora sí con la review a los desodorantes y a ver qué tal. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con uno de los 4 desodorantes que venían en la caja que se mostró anteriormente, en la cual esta es la versión Invisible más antibacterial, en la cual contiene 72 horas de protección con un contenido de 150 gramos y 87 gramos, en la cual es una edición limitada, y más tarde vamos a mostrar más detalladamente del producto para que lo vean, con la expiración hasta el mes de enero del 2029. Así que ahí vamos.
bueno, ya pudimos ver más detalladamente la review sobre uno de los 4 desodorantes que vimos, en la cual esta es la versión que mencioné anteriormente de Invisible más antibacterial, en la cual dice que es una edición limitada. Y si se dan cuenta, la franja de aquí es como color vino, no es como color rojo normal, sino más bien que se ve como que de color vino. Y bueno, el modo de destapar este desodorante no es como este que vimos anteriormente, que se logra ver así. Bueno, esto porque lo hice otro video a esta review, en la cual verán muchísimo más después de que tenga esta review. Y bueno, ahora sí, volviendo al tema, el modo de abrir este desodorante es diferente al de este o el de los desodorantes Axe, en la cual pues no se ha sacado ni una parte del líquido, en la cual vamos a ver qué tan bueno o malo es este producto a la cuenta de 1, 2, 3. No, pues la verdad que sí tiene un olor bastante interesante. Desde el primer minuto que me he puesto este desodorante, podemos decir que tiene un olor bastante llamativo y bastante interesante, porque no es como los demás, que suelen tener olores avainillados, olores como por ejemplo más frescos o intensos. Y pues la verdad como que como que sí me tiene en una parte sorprendido, porque es Invisible más antibacterial, en lo cual pues sí se me hace un poco más novedoso, digámoslo en sí, en comparación de otros desodorantes que me he puesto en aerosol. Pero la verdad que sí se siente un aroma algo que fresco. Y sí, como que el olor como que quizás no puede ser como que el más atractivo, como que para mí, porque siento que sí, el olor como que sí me deja un poco de intriga. Y pues yo no sé cómo sean los demás desodorantes que vamos a estar probando más a continuación. Pero la verdad es que como que sí se me hizo muy diferente a comparación de otros desodorantes en aerosol. Y por esa razón pues yo digo que sí, tiene un olor algo raro, digámosle así, por el estilo. Y pues la verdad, pues vamos a ver cuánto tiempo dura. Porque la verdad como que se siente como que un olor algo cítrico, pero no dice así detalladamente que sea un olor cítrico como tal. Pero ya veremos durante el lapso de las horas para dar resultados finales e ir con los siguientes desodorantes. Pero vamos a ver qué tal. Así que regresamos dentro de un día más. Y bueno, ya hemos regresado ahora sí. Y tengo que dar los resultados finales de la edición limitada del desodorante en aerosol de Rexona Invisible más antibacterial. Y bueno, tengo que decirme lo que me lo puse en el día de ayer, y ya han pasado pues varias horas desde que me puse este desodorante. Y bueno, esta fue la camisa con la cual me puse pues digamos así el desodorante. Es decir, esta camisa huele a lo que tiene dentro este desodorante. Y tengo que decir que sí huele un poco como que muy extraño. No sé, como que se siente un poco metálico, porque obviamente pues vienen estos envases que son metálicos, obviamente. Pero tengo que decir que aún así como que el olor de este desodorante en particular, la verdad como que no me pareció la gran cosa. Y la verdad pues sí, tengo que ser sinceramente justo y honesto. Y pues como que el desodorante como que no me terminó de convencer en lo absoluto. Pues lastimosamente me voy a dar en la penosa necesidad de darle una calificación de un 5. Lamentablemente como que no me llamó mucho la atención como tal, pero yo no sé por qué razón siento que este desodorante huele a cereza. Yo no sé si sea por esa razón que quizás este desodorante no me terminó de convencer en todo. Pues bueno, así es como ha sido
el primer desodorante de todos, y ahora vamos con el segundo, que es Active Dry, en la cual también contiene 150 mililitros con 72 horas de protección, y en la cual pues me dice que es un antitranspirante en aerosol. Y bueno, ahora sí vamos a mostrar más detalladamente del segundo olor de este desodorante para que lo vean más detalladamente. Ahora llegando con podemos darnos cuenta que a diferencia de los demás desodorantes y del desodorante que mostramos anteriormente, se dan cuenta que la válvula donde sale el desodorante en aerosol pues es de diferente color. Así es, pues dándome cuenta más profundamente me di cuenta que todos los demás tienen la válvula pero de color negro, y particularmente pues la tuve en color rojo, no sé por qué, no sé si fueron de las pocas que realmente venían con este color, o si todas las ediciones limitadas de estos, o sea, todos los frascos que tienen esta edición limitada que es de color azul marino, que es Active Dry, realmente contienen esta válvula de color roja. Y bueno, si se dan cuenta, la forma de destapar, como se mencionó anteriormente, es de esta manera. ¿Lo ven? Y aquí vamos a sacar para que vean cómo sale. ¿Lo vieron? Obviamente ya podemos darnos cuenta. Y bueno, más adelante vamos a probar este desodorante para dar resultados finales y ver si vale la pena o no. Y ahora sí, ha llegado el momento de probar este desodorante. A la cuenta de 1, 2, 3. Vaya, como que este de Active Dry, la verdad me resultó muy particular en comparación de la versión anterior que se probó anteriormente. Y vaya que pensé que no iba a pasar esto, pero miren, siento que es diferente obviamente por varias razones que ya vimos anteriormente, en las cuales vemos más detalladamente que te puede dejar blanco las axilas. Yo no sé por qué razón. Este desodorante de Active Dry es un poco más distinto que la versión anterior.
Pero tengo que decir que de los puntos positivos es que por lo menos no se siente, digámosle en sí, un olor así un poco desagradable como lo fue en el caso anterior. Pero también algo que no me terminó de convencer con este es que por lo menos sí te deja manchado como que en parte de las axilas, en la cual yo creo personalmente que sí fue por haberle puesto, digamos así, este desodorante de aerosol de Active Dry. Pero la verdad es que tiene un olor un poquito más agradable que el anterior, pues la verdad tengo que decir, sí, obviamente sí huele mejor que la versión anterior del desodorante que probamos anteriormente, en la cual pues tiene, digamos así, una franja azul marino. Y bueno, vamos a ver dentro de un día para dar resultados finales y ver si vale o no la pena. Y bueno, tengo que decir que ya ha pasado como casi ya un día desde que me puse este desodorante de Rexona Active Dry, en la cual sí se me hizo muy raro porque miren la válvula de aquí, podemos darnos cuenta detalladamente de que obviamente sí se ve un poquito manchado de aquí de la válvula, puesto que le saqué un poquito de espuma. Yo no sé por qué razón este desodorante sacó espuma, no sé si lo quité bien o si realmente es así. Pero bueno, al menos dando a entender todo lo anterior, tengo que decir que sí tuvo un mejor olor en comparación del desodorante que se probó al inicio. Pero el hecho de que me saliera espuma por parte de este desodorante como que no me convenció del todo. Pero de igual manera le voy a dar una calificación de un 7. Y bueno, esto fue todo por este desodorante y ahora vamos con el siguiente, que es Extra Cool. Así que prepárense porque en unos momentos vamos a comenzar para darle una review más detallada a esta versión del desodorante Rexona edición limitada Mundial 2026. La pregunta de hoy es, ¿valdrá la pena esta versión Extra Cool de Rexona o no? Bueno, la cuenta de 1, 2, 3. No sé por qué razón volvió a pasar, pero este también, a diferencia también del Active Dry, que sentía que era una espuma muchísimo más esponjosa, como que en este de la Extra Cool,
que vemos aquí, pues como que también me pasó lo mismo. Y ojo, esto no me pasó con el primero, que era del antibacterial Invisible, pero este sí como que se me hizo bastante raro el hecho de cómo saca el aerosol a través de la válvula esta, ya que como te digo, también tengo que decir que se me hizo un poco más difícil de apretar que las otras dos anteriores. Pero bueno, en cuanto al olor, el Extra Cool, tengo que decir que se siente como que muchísimo más mejor en comparación de las dos anteriores que pasaron obviamente anteriormente. Pero bueno, vamos a ver mañana para dar resultados finales. Y bueno, tengo que decir más detalladamente sobre este desodorante para dar resultados finales. Y es que en los resultados finales tengo que decir que sí, obviamente como que siento como que la intensidad del desodorante como que disminuyó significativamente. Y eso que me bañé como a las 3, algo así de la tarde. Eran como a las 4 de la tarde cuando me volví a poner este desodorante en aerosol. Y pues la verdad se me hizo bastante raro, porque como que ya no le siento tanto el olor de este desodorante que era el Extra Cool. Aunque tengo que decir que personalmente huele mucho mejor que las otras dos versiones que mostramos anteriormente. Y bueno, ahora sí tengo que decir qué tal sobre este producto. ¿Me gustó o no me gustó? En una parte sí me gustó, pero en otra como que no me agradó tanto el hecho de que, por ejemplo, salga algo como que espuma para poderlo meter acá en la parte de las axilas. Y otra cosa importante que debo aclarar es que se me hizo un poco más difícil de poder exprimir esto, porque obviamente este es así y ya saben cómo se abre y se cierra, pero cuando le quiero oprimir aquí, le quiero sacar solamente un poquito, como que no se puede, como que saca como que prácticamente la mayor intensidad, y como que eso no suele ser tanto del agrado para mí, porque a veces siento que yo quiero utilizar esto por un poco más de tiempo, pero al final de cuentas como que termina sacando un poco más de lo planeado. Y bueno, por esas razones anteriormente mencionadas de calificación, le voy a dar un 7.5. Y bueno, ahora sí llegó el momento del último desodorante, que es el desodorante Rexona edición limitada Marine. Así que vamos a mostrar más detalladamente del producto para que lo vean y así dar resultados finales también sobre este producto mucho después.
ahora sí, ya que mostramos más detalladamente de esta edición limitada de Rexona Marine, vamos a ver si vale o no realmente la pena. Así que vamos a ver a la cuenta de 1, 2, 3. Igual que los otros tres, sacan también prácticamente como que un poquito de espuma. Parece que sí es espuma, aunque quizás ustedes no lo crean, pero prácticamente como que este olor es más, obviamente más tropical, digámoslo así, un poquito más para ir a la playa, para ir a una albercada. Yo así lo siento realmente. ¿Y cómo huele? ¿Intenso o no? La verdad sí huele bastante intenso, pero también se siente bastante agradable para lo que dije anteriormente. Aunque yo te digo, si quieres ir a un restaurante u a otros lugares que no sean balnearios, playa o albercas, la verdad creo que quizás no sería más adecuado usarlo en esos lugares que no sean donde yo te dije anteriormente. Obviamente pues para disfrutar del agua o para poder pasar un buen tiempo al aire libre. Aunque sabiendo cómo está el clima ahorita en verano en algunas zonas, creo que no es lo más recomendable debido a que ya se forman las temporadas de ciclones y tormentas eléctricas. Pero prácticamente yo siento que este desodorante es prácticamente para salir a la playa y cosas así. Y la verdad sí se me hace un olor bastante llamativo. E incluso puedo decirte que fue el que más me gustó. Aunque este también estuvo bueno, solo que el problema era la forma en cómo no quería sacar el spray tan fácilmente. Miren, le estoy oprimiendo y tengo destapado esta cosa y aún así como que no quiere salir tan fácilmente. Ya ven, en cambio vamos a ver. Ya ven, como que tiene un poquito más, digamos así, de presión para poder, digámoslo así, sacar el spray que lleva adentro de esta lata. Y pues la verdad tengo que decir, de los 4 es el olor que más me gusta. Pero bueno, vamos a regresar mañana para dar los resultados finales y ver cuál es el absoluto ganador. Y bueno, aquí ya estoy ahora sí para ya dar el resultado final de este desodorante Rexona Marine, en la cual tengo que decir muy sinceramente que sí, todavía sigo sintiendo el olor de este desodorante a día de hoy, que a diferencia de que se le perdió durante ya casi al día siguiente, junto con y pues sí lograron mantener su olor. Pero tengo que decir que el olor que menos me gustó de los 4 en general fue que era el del Visible más antibacterial. Fue el olor que no me gustó para nada y va a quedar en último lugar, lamentablemente. Luego va a quedar en segundo, pues digamos así, en el tercer lugar de los mejores olores. La verdad yo no sé por qué razón, no sé, no me gustó mucho, pero yo siento que fue un poco más difícil de exprimir que estos dos y el otro en general también. Pero también así como que, no, perdón, creo que me confundí de olor porque como se dan cuenta, los dos tienen franja azul, solo que uno es de franja azul marino y como que es azul rey. Y el que queda en tercer lugar es oficialmente que es el Rexona Active Dry. Luego en segundo lugar el Extra Cool. Y el que más me gustó fue Rexona Marine, que yo siento que es más para salir a la playa o para ir a una albercada también. Y la verdad fue el que más me gustó de todos los
4 y por esa razón se va a llevar una calificación de un 8. Así que dime, ¿cuál de los 4 te pareció la mejor idea? No olvides de escribirlo en la caja de los comentarios. Y bueno, yo fui Tatsilaga Baxi y espero que este video haya sido mucho de su agrado, en la cual no olviden comentar, dejar su me gusta y suscribirse para que de esta forma activen las notificaciones para cuando llegue algún nuevo video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.